Hola, en este video vamos a ver 3 ejercicios de práctica y uno de aplicación del difuminado con acuarela. La idea es ver diferentes tipos de técnicas, algunos de los errores más frecuentes y aplicar los conceptos de luz y sombra. Vamos a empezar por este ejercicio de una franja horizontal que vamos a difuminar de izquierda a derecha. Acá estoy usando un pincel semiprofesional número 2 y el color con el que voy a trabajar es el gris de Paint. Como primer método usaremos una sucesión de capas. Primero aplicamos una capa base muy translúcida, dejamos secar y luego aplicamos capas sucesivamente, cada vez más cargadas de pigmento, pero sin llegar al extremo derecho. Es decir, vamos a dejar una especie de reserva a medida que avancemos para que se vaya notando el degradado. El extremo izquierdo tampoco lo pigmento mucho porque más adelante veremos que con una sola capa es suficiente. Este método tiene un problema y es que después de algunas capas el papel comenzará a maltratarse en la parte izquierda, que es donde más uso ha tenido, aunque en este caso no va a pasar así porque es un papel profesional. Así que en todo caso vamos a ver un segundo método. Podemos hacer este segundo método en una ejecución aparte para poder compararlo, pero acá lo haré sobre este mismo ejercicio aprovechando que el papel ya tiene algo de humedad. Acá empezamos con una carga muy saturada a la izquierda y voy a explicar la ejecución porque quizás no se nota mucho en cámara. Lo que haremos es hacer pinceladas muy cortas de derecha a izquierda, de manera que a medida que avancemos se van juntando con las pinceladas del bloque anterior y se van a diluir de una manera muy uniforme. Acá vemos que el difuminado es muy natural, no se cortan las secciones ni aparecen franjas, pero más adelante quizás tengamos problemas porque se va a empezar a secar el pincel y además el área del papel en la que lo estoy usando también va a estar seca. Cargo nuevamente el pincel, esta vez con más agua para tratar de buscar el tono translúcido, pero lo que nos puede pasar es que no sea exactamente el mismo. Por ahora eso no importa como parte del ejercicio porque más adelante podemos hacer ajustes y retoques. Y de todas formas también todos estos ejercicios, la idea es practicarlos 2 o 3 veces para que vayamos mejorando. Ahora vamos a realizar la ilustración de un cilindro, pero teniendo en cuenta los conceptos de luz y sombra. Como vemos, hay muchas maneras de difuminar. La idea no es solo hacer un desplazamiento de la acuarela de un lado al otro, sino que entendamos los diferentes valores tonales para generar volumen. En este ejemplo vemos que hay una sombra máxima, áreas de valor tonal medio y oscuro, una de valor tonal medio ya más cercano hacia el claro, la luz principal y algo de luz reflejada que explicaré mejor en el ejercicio de la esfera. Iniciamos con una capa base muy translúcida y vamos a pigmentar bastante en una sola franja que esté ubicada hacia la izquierda, que es donde el cilindro tiene su sombra máxima. En este ejemplo voy a invertir la luz y sombra con respecto a las imágenes que ya hemos visto. Puedes dejar en el boceto 2 líneas que te sirvan como guía, de manera que te puedas ahí ubicar más adelante. La ejecución la haremos en vertical, desplazándonos hacia el área de luz a medida que el pincel va perdiendo carga. Luego hacemos esto mismo hacia la izquierda para obtener el valor tonal medio. En esta área vamos a usar una carga intermedia para tener un valor tonal un poco más claro y podamos hacer la transición hacia el área más iluminada. Es muy importante que dejemos secar para que más adelante podamos pigmentar sin que se vayan a mezclar las capas.
Hasta aquí ya podríamos pensar que tenemos una ejecución final, pero si dejamos secar vamos a notar que podemos pigmentar aún más para darle más intensidad al color y mejorar el contraste. El brillo podemos dejarlo muy blanco con la capa base que usamos al principio, o si preferimos podemos aplicar una segunda capa que sea igualmente clara. Notemos que podemos hacer una tercera capa para aumentar el contraste, pero lo ideal es que tengamos más cuidado porque se puede maltratar el papel o la superficie va a quedar muy opaca en general. En este caso trabajo en los detalles de los bordes, pero sin que sean muy notorios. Te recomiendo el video con ejercicios de línea para que puedas practicar los contornos con acuarela. Finalmente saturo un poco más, pero solo con una línea en la sombra máxima para acentuar el efecto de difuminado y generar contraste con la luz reflejada a la izquierda. Para el caso de la esfera, los conceptos de luz y sombra van a ser los mismos, pero la luz reflejada va a notarse mucho más. Este es un valor tonal que omitimos en el dibujo cuando estamos aprendiendo, pero que es muy importante porque nos ayuda a generar realismo, dado que la luz rebota en todas las superficies y en una esfera esto lo vamos a notar en la parte inferior. No es necesario que sea un blanco absoluto o que la superficie sea tan reflectante como en este ejemplo, pero en todo caso ya veremos que ahí no vamos a saturar tanto. Empezamos con la capa base y teniendo en cuenta también la curvatura de la sombra principal. Dado que acá nuestra pincelada va a ser curva, te recomiendo tener en cuenta cuál es tu lado más hábil. La idea es dejar un círculo blanco a modo de brillo principal. Acá la pincelada me estaba quedando demasiado translúcida, pero en la siguiente aplicación este brillo será más evidente. En la parte inferior no dejaremos tanto blanco. La luz reflejada es clara y es importante no saturar tanto en el borde inferior, pero el contraste con la sombra principal es el que nos va a indicar qué tanto vamos a pigmentar. Después de dejar secar un poco, empezamos a pigmentar y buscar las transiciones. En esta capa notemos la curva que toma la sombra principal y donde termina para que te hagas una idea en tu ejercicio. A medida que el pincel va perdiendo carga, iremos rodeando el círculo de luz, pero notemos que acá cometí un error y creo que ese círculo de luz quedó un poco alto. Dejamos secar y en la siguiente capa pigmentamos más el área de sombra. La parte más difícil es tratar de difuminar a medida que nos acerquemos al brillo para lograr una transición muy suave, pero tengamos presente que en acuarela no tenemos tanto control y es muy normal que el difuminado no sea perfecto. Al igual que en el cilindro, en la cuarta o quinta capa solamente aplico en el área de sombra máxima y la luz reflejada que en mi caso me había quedado un poco clara. Para finalizar podemos ajustar los bordes, redondearlos un poco más si lo necesitamos
y con un poco de agua la idea es que el pincel active algunas de las capas y podamos hacer una mejor transición. Como ejercicio de aplicación tenemos un mangostino que en esta parte vamos a ver con diferentes colores, uno más magenta, otros más oscuros, pero la ejecución que veremos no es de una fotografía en particular. Acá parto de una ventaja y es que ya hice el estudio de luz y sombra en puntillismo en el que vemos los conceptos anteriores ya aplicados. Para el color de la capa base utilicé un rosa permanente o magenta, pero le añado un poco de siena tostada, que es el color que vemos acá, para obtener un tono más oscuro. Esto es importante porque, a diferencia del ejercicio anterior, cuando trabajemos con color claro sobre todo, vamos a necesitar oscurecerlo y no, como lo hicimos anteriormente, pigmentar más con el mismo tono. Fuera de cámara utilicé algo de violeta, que es un color que me ayuda a lograr una mejor transición en el caso de esta fruta, pero en todo caso te recomiendo evitar el color negro directamente porque a veces va a generar el efecto de una aplicación muy sucia. La ejecución en general va a ser muy similar a la de la esfera, haciendo las reservas de brillo y luz reflejada, pero notemos que la aplicación se ve un poco más aguada que en el ejercicio anterior. Más adelante veremos cómo esto afecta el volumen y la saturación. Mientras trabajo en el área verde, que en términos botánicos son los sépalos y el pedúnculo, vamos a notar que el resto del fruto como tal se va a ir haciendo muy opaco y casi que se comienza a perder el volumen. Esto ocurre porque una aplicación demasiado aguada tiende a diluirse y el pigmento no está tan puro, así que también pierde esa propiedad de brillo. Acá lo arreglo con una sola capa muy saturada, pero además notemos que lo hago con pequeños golpes en el pincel. La idea de esto es aprovechar que es la última capa para añadir algo de textura y no quede una superficie tan lisa. Más adelante esos detalles no se van a diluir porque es un pigmento más puro y la gran mayoría de esos detalles se va a poder conservar. Por último, hago el ajuste de algunas líneas, resalto las sombras y, al igual que en el caso de la esfera, con un poco de agua trato de activar algunas de las áreas para lograr una transición más suave. Y bueno, estos son los 4 ejercicios para que puedas practicar y mejorar el difuminado con acuarela. En el siguiente video voy a hablar sobre materiales escolares, académicos y profesionales para que conozcas la diferencia y las marcas con las que te recomiendo trabajar. Nos vemos en el próximo video.